Buenos días, señoritas, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Bien. ¿Y usted? Bien, también aquí, ya entusiasmada para ir en la recta final del curso. Están muy presionados. Platíquenme cómo se sienten este semestre. No hay comentarios, supongo que no la van a estar pasando muy bien. Pues no mucho, Miss. Sí, supongo, tanto ustedes como nosotros tenemos mucho trabajo, el triple de lo que hacemos normalmente presencial. Pero bueno, pues es lo que nos ha estado tocando vivir, pues hay que ir hacia adelante lo mejor que se pueda. Bien, ¿en qué tema hemos estado trabajando la semana pasada? ¿Cuál es el título de nuestro tema? Así rápidamente, ¿qué fue lo que vimos en la última sesión? Circuitos RLC. Empezamos a ver ya nuestro tema 5, circuitos RLC, que son catalogados como circuitos de segundo orden. Entonces, la situación de que se les dé nombre de circuito de segundo orden, ¿a qué se debe? ¿A que son no lineales? No, si son lineales. A la ecuación diferencial que describe al circuito, al modelo matemático. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, en el hecho de que digamos que es segundo orden, no quiere decir que sean no lineales, sino que involucra dos derivadas de una de las variables que nos interese determinar en el circuito. Y vamos a ver el día de hoy qué tipo de respuesta podemos tener de acuerdo a la solución de la ecuación diferencial que obtuvimos a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff. Sí vimos esto del modelo matemático de la ley de voltajes de Kirchhoff para el circuito. Si llegamos hasta el modelo de la ecuación diferencial de segundo orden para el circuito. Sí, sí nos explicó algo de eso, Miss. Bueno, entonces llegamos hasta la pura ecuación diferencial. Entonces aquí, a partir de ahora vamos a ver cómo se trabaja la solución de la ecuación diferencial y cómo vamos a obtener las respuestas del circuito. Aquí es importante mencionar que esta ecuación diferencial puede aplicarse para diferentes modelos físicos de algunas otras naturalezas, no necesariamente eléctricas. Existen, por ejemplo, modelos físicos de sistemas mecánicos que son modelados con ecuaciones diferenciales de segundo orden. También existen procesos químicos que son modelados con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y también existe una infinidad de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden en cuestiones estadísticas, en cuestiones de previsión del tiempo. O sea, hay un amplio rango de actividad de las ecuaciones diferenciales. Entonces, si me pueden decir que están viendo la pantalla, si están viendo el circuito, están viendo la ecuación. Es la presentación del tema 5.1, Miss. Ajá, entonces sí está el circuito y están las ecuaciones. ¿Sí, de acuerdo? Sí, ahí están. Ok. Bien, entonces, la vez pasada, si no me recuerdo, llegamos hasta aquí, hasta la ecuación diferencial de segundo orden ordinaria con coeficientes constantes y homogéneas. Entonces mencionamos que para poder encontrar las constantes que acompañan a la ecuación diferencial, se tiene que contar con dos valores importantes, que son las condiciones iniciales.
ya sea la corriente en tiempo cero y la derivada de la corriente en tiempo cero, o la corriente en tiempo cero y el voltaje en tiempo cero. Entonces aquí, de acuerdo a cómo vamos a ir solucionando los ejercicios, vamos a ver que podemos obtener una otra condición inicial. Entonces, acá de este lado estamos proponiendo la solución de la ecuación diferencial sin prácticamente aplicar ningún método de solución de ecuación diferencial, dado que a estas alturas de la carrera, pues aún no han cursado matemáticas en donde se ven precisamente ecuaciones diferenciales. Entonces aquí la reflexión es la siguiente. Con base en la respuesta obtenida de los circuitos de primer orden, se propone la siguiente solución. ¿Sí ven con claridad las ecuaciones y las letras? Sí, sí se distingue. Bueno. Dicen, donde A y S son constantes por determinar. Entonces aquí estamos partiendo de este modelo, que ya lo hemos utilizado en los circuitos de primer orden, que es una constante, un exponencial, ya sea creciente o decreciente, aquí acompañado por una nueva variable que es S y T. T es el tiempo, donde A y S son constantes por determinar. Sustituyendo la ecuación diferencial, entonces estamos poniendo esta solución y la vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Entonces aquí nuestra incógnita viene siendo para este caso la corriente. Aquí aparece entonces doblemente derivada, aquí aparece una sola derivada y aquí aparece nada más multiplicada por unas constantes. Entonces aquí estamos proponiendo que la corriente I va a tener esta estructura, entonces lo que hacemos aquí es sustituirla. En lugar de I ponemos A por E a la ST en segunda derivada. En lugar de y aquí también ponemos A por ST en primera derivada, y aquí A por E a la ST, afectada por las constantes de inductancia y capacitancia. Lo que hacemos aquí es entonces derivar en la primera derivada de la, de la expresión que estamos considerando como solución. Vamos a tener, en primera instancia, la primera derivada nos va a dar S por A por E a la ST. Entonces, recuerden ustedes que la derivada del exponencial es el mismo exponencial y multiplicamos por la derivada del exponente, que en este caso es S. Acá tenemos el mismo resultado, puesto que aquí es la primera derivada, es A por E a la ST, y multiplicado por resistencia sobre inductancia. Y acá, pues, queda la expresión como la tenemos. Entonces, aquí volvemos a derivar para poder tener, entonces, S cuadrada por A por E a la ST, más aquí lo que hacemos es conjuntar constantes, S por resistencia sobre inductancia, A por E a la ST más A por E a la ST sobre L por C igual a 0. Entonces aquí, ¿por qué nuestra ecuación está igualada a 0? Porque es una ecuación homogénea, porque en el circuito no tenemos fuente, entonces el circuito va a funcionar con las condiciones iniciales. Es el voltaje en el capacitor y es la corriente a través de la inductancia. Entonces es un circuito sin fuentes, por eso la ecuación está igualada a 0. Bien, aquí lo que hacemos es factorizar el término A por E a la ST y nos queda dentro del paréntesis S cuadrada más S por resistencia sobre inductancia más 1 sobre inductancia por capacitancia, y esto igual a 0. Entonces lo único que hicimos fue factorizar el término común, que es A por E a la ST. Si aquí A por E a la ST la pasamos hacia el lado derecho, va a pasar dividiendo, y 0 entre lo que podamos dividir nos da 0. Entonces nada más nos queda aquí una ecuación que es S cuadrada más S por resistencia sobre inductancia más 1 sobre la inductancia por la capacitancia igual a 0. Esta ecuación que tenemos aquí se llama ecuación característica de la ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación nos va a permitir encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la fórmula general para hallar la solución de esta ecuación. Esta ecuación de la fórmula general nos sirve para encontrar los valores de x1, x2 en una ecuación cuadrática. Y nos dice que es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces a por c sobre 2a. Esta ecuación la vimos desde secundaria. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicarla y ajustar los términos que correspondan para los coeficientes a, b y c. Y para las soluciones, que en este caso para nosotros son S1, S2. Entonces aquí, viendo esta ecuación característica, podemos identificar los coeficientes. Aquí A viene siendo igual a 1, que es el coeficiente que acompaña al término cuadrático.
B es el coeficiente que acompaña a S, que es resistencia sobre inductancia. Entonces B es resistencia sobre inductancia. Y C es el término independiente, que es 1 sobre inductancia por capacitancia. Una vez que tenemos identificados los coeficientes, seguimos al pie de la letra de la ecuación y hacemos la sustitución correspondiente. Entonces, S1, S2 va a ser igual a menos B, que va a ser menos resistencia sobre inductancia, más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, que es resistencia sobre inductancia, al cuadrado, menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 1 sobre L por C, sobre 2 veces A. Y aquí en adelante lo que hacemos es un manejo algebraico para simplificar nuestra expresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Menos 2, menos resistencia sobre inductancia, va a multiplicar a un medio, que es el denominador común para la raíz cuadrada, y aquí vamos a tener más menos raíz cuadrada de un cuarto. Lo que hacemos es meter el 1 medio, el 2 a la raíz cuadrada como un cuarto, y aquí nos queda R cuadrada sobre L más 4 sobre L por C. Después acá lo que hacemos es, en el término cuadrático, volvemos a meter el 4, nos queda como 2, y aquí entonces tenemos que va a ser igual a 1 sobre LC. Entonces lo que estamos haciendo aquí es obtener las raíces de la ecuación característica, en donde voy a tener 3 casos, dependiendo de los valores que tomen acá los elementos y el resultado que tenga el radical, lo que tengamos dentro del radical. Esta parte de afuera, pues esa queda fija, pero lo que nos va a definir el tipo de raíces que vamos a obtener es lo que está dentro del radical. Entonces, vamos a ver los casos que podemos tener. Y entonces aquí definimos alfa como R sobre 2L, que es el término que tengo acá, R sobre 2L, y también lo tengo aquí, R sobre 2L. Ahí defino entonces una nueva variable que la llamo alfa, R sobre 2L, y omega 0, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de inductancia por capacitancia, que es el otro término que tengo aquí. Es el otro término que tengo aquí. Entonces, alfa y omega 0 tienen un amplio significado en nuestro análisis. Entonces, aquí podemos expresar la solución de S1, S2 como menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Son las frecuencias naturales y se asocian a la respuesta del circuito. Entonces, aquí como nosotros podemos ver, S1 y S2 son las frecuencias naturales que están involucradas en su cálculo con resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces, cuando veamos circuitos de primer orden, veamos que los elementos son los que nos definen la naturaleza de la respuesta del circuito. Entonces, aquí estos también nos van a definir la naturaleza de las frecuencias naturales de las raíces, donde omega 0 se identifica como la frecuencia resonante o frecuencia natural no amortiguada, medida en radianes sobre segundos. Entonces, no pierdan de vista la denominación de omega 0, frecuencia resonante o frecuencia natural. Y alfa es la frecuencia neperiana o factor de amortiguamiento. Aquí estoy subrayando no amortiguada y factor de amortiguamiento porque son dos conceptos muy importantes que vamos a manejar en el transcurso del análisis de los circuitos. Medida en Nepper sobre segundos, en donde alfa y omega 0, la ecuación característica queda S cuadrada, pero en términos de alfa y omega 0, la ecuación característica queda como S cuadrada más 2 veces alfa por S más omega 0 al cuadrado igual a 0. La razón de amortiguamiento, este es otro parámetro importante, se calcula como alfa sobre omega 0, se conoce como la razón de amortiguamiento y es representada por la letra Z griega, Z igual a alfa sobre omega 0. S1 y S2 indican que hay dos posibles soluciones para la corriente. Entonces no perdamos de vista que lo que hicimos para encontrar la solución de la ecuación diferencial es aplicar la fórmula general en donde determinamos S1 y S2. Y al inicio propusimos como solución que la corriente era A por una exponencial y por una constante. Entonces ahorita ya definitivamente sabemos que una primera solución, que la vamos a denominar como I1, va a ser igual a A1 por E a la S1 por T, y la segunda solución es I2 igual a A2 por E a la S2 por T.
Aplicando la linealidad, una solución completa de la ecuación será, en linealidad puedo sumar la respuesta por separado de dos análisis para encontrar la respuesta completa. Entonces, recuerden esto del teorema de linealidad y lo vuelvo a aplicar aquí porque es un circuito lineal. Entonces, ya la solución general va a ser igual a A1 por E a la S1 por T más A2 por E a la S2 por T, donde A1 y A2 se determinarán a partir de los valores iniciales de corriente inicial y la derivada de la corriente en tiempo cero. De las ecuaciones de las frecuencias naturales S1 y S2 hay tres tipos de soluciones. Uno, si a cero se tienen raíces reales diferentes. Entonces aquí voy a tener que dentro del radical, si este término es mayor, entonces a la hora de hacer la resta, el resultado de la raíz va a ser un número real. Entonces se tienen raíces reales diferentes y la respuesta es sobreamortiguada. Entonces así se denomina la respuesta sobreamortiguada. 2. Si alfa es igual a omega 0, se tienen raíces reales iguales. Entonces si aquí si alfa y omega 0 son iguales, el resultado del radical va a ser 0. Nada más va a quedar como alfa, el resultado para S1 y S2. Y la respuesta es críticamente amortiguada. 3. Si alfa es menor a omega 0, se tienen raíces complejas conjugadas. Entonces aquí, si alfa es menor a omega 0, la diferencia de estos dos términos nos va a dar un número negativo. Y la raíz de un número negativo es imaginaria. Si aquí tengo una parte real y una parte imaginaria, entonces tengo en concreto raíces complejas conjugadas. Complejas conjugadas porque una va a ser con más y otra con menos. Y la respuesta es subamortiguada. La respuesta es subamortiguada. En términos gráficos y en términos de la clasificación de los casos, tengo caso 1, alfa mayor a omega 0, raíces reales diferentes, y la respuesta se denomina sobreamortiguada. La respuesta es S1 y S2 son diferentes, por lo tanto, la respuesta es en corriente instantánea igual a A1 por E a la S1T más A2 por E a la C2T. Implica que la capacitancia sea mayor que 4 veces la inductancia sobre la resistencia al cuadrado, la cual tiende a desaparecer cuando T aumenta. Esta primera gráfica corresponde a la respuesta sobreamortiguada. Entonces aquí tenemos que el crecimiento de la corriente llega a un máximo en un determinado tiempo y de ahí empieza a descender. Esta línea punteada viene siendo el exponencial decreciente. Entonces aquí tenemos un cierto tiempo para el cual la respuesta decrece. Caso 2, alfa igual a omega 0, que son raíces reales iguales. Aquí la respuesta es críticamente amortiguada. La respuesta es S1 y S2 son iguales y son igual a menos alfa, y esto es igual a menos la resistencia sobre 2 veces la inductancia. Por lo tanto, la respuesta va a ser igual a A2 más A1, aquí me falta un término, es A1 por T por E a la alfa T. Entonces aquí alcanza su valor máximo en una vez la constante de tiempo. Aquí la constante de tiempo está determinada por E a la menos T sobre alfa. Esto quiere decir que P va a ser igual a 1 sobre alfa. Aquí significa que nuestra constante de tiempo, que para los circuitos de primer orden la denominamos como tau, va a ser igual a 1 sobre alfa, donde alfa, recuerden ustedes que es el factor de amortiguamiento y que depende del valor de la resistencia y la inductancia. Entonces aquí nos dice que el valor máximo de la función se alcanza en una vez la constante de tiempo. Aquí, a diferencia de los circuitos de primer orden, en donde cuando el tiempo alcanza un valor, la constante del tiempo, la respuesta decae hasta el 30% de su valor inicial. En este caso, tenemos que la constante de tiempo nos va a permitir tener el valor máximo de la corriente instantánea. Entonces aquí tengo los primeros dos casos, el sobreamortiguado y el críticamente amortiguado. Vamos con el tercer caso, el caso 3, donde alfa es menor a omega 0.
Aquí tengo entonces raíces complejas conjugadas y la respuesta es subamortiguada. Entonces tengo que la primera raíz S1 es igual a menos alfa más la raíz cuadrada de menos omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, y esto nos da igual a menos alfa más j omega d, en donde omega d es el resultado del radical y se denomina frecuencia de amortiguamiento. S2, perdón, aquí también es S2, S2 es igual a menos alfa menos raíz cuadrada de menos omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, y esto es igual a menos alfa menos j omega d. Aquí están entonces las dos raíces complejas conjugadas. Entonces, como el radical aquí nos va a dar una cantidad negativa, el radical va a ser la raíz cuadrada de un número imaginario. Por eso acá agregamos j, donde j es un operador imaginario que corresponde a la raíz de menos 1, la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, la respuesta en raíces complejas conjugadas va a ser la corriente instantánea va a ser igual a A1 por E a la menos alfa más omega d por T, más A2 por E a la menos alfa más J omega d por T. Aquí factorizamos el término común y sería E a la menos alfa T, y aquí dentro del paréntesis nos queda A1 por E a la J omega d por T, más A2 por E a la J omega d por T. Aplicando la identidad de Euler, donde nos dice Euler que un exponencial con un exponente complejo como j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta, y un exponencial con un exponente complejo negativo es igual a coseno de teta menos j seno de teta. Estas identidades las vamos a aplicar acá en la solución que estamos analizando para poder tener una expresión más simplificada de la respuesta de corriente para el caso 3, que es la respuesta subamortiguada. Aquí entonces tengo el mismo término que factoricé, E a la menos alfa t, y aquí voy a tener A, que va a multiplicar a lo que voy a sustituir en lugar del exponencial, que es coseno de omega d por t, más j seno de omega d por t, más A2, que en lugar del exponencial pondré coseno de omega d por t, menos j seno de omega d por t. Entonces aquí ya sustituí la identidad de Euler, y acá lo que puedo hacer es factorizar términos comunes. Entonces aquí aparece coseno de omega d por t, y tengo que sería entonces afectando a A1 más A2, A1 más A2 por coseno de omega d por t, más A1, aquí sería A1 por el J seno, y aquí sería A2 menos J seno, aquí me queda A1 menos A2 seno de omega d por t. Si se hace B1 igual a A1 más A2, en lugar de tener dos constantes, y B2 igual a A1 menos A2, tengo otra constante, en lugar de tener esas dos constantes, simplifico y sustituyo, teniendo al final que la corriente instantánea es E a la menos alfa t por B1 coseno de omega d por t, más B2 seno de omega d por t. La respuesta está amortiguada exponencialmente y es de naturaleza oscilatoria. Y eso lo podemos ver acá en la gráfica. Acá tenemos que esta línea punteada es el exponencial decreciente determinado por el terno de E a la menos alfa t. Y la parte de coseno y seno está involucrada en la parte oscilatoria de la gráfica. Entonces, por esta razón es que la respuesta es de naturaleza oscilatoria. Se entiende que conforme va transcurriendo el tiempo y va interviniendo el exponencial decreciente, entonces la respuesta, vean ustedes, en amplitud para la señal sinusoidal y cosenoidal va disminuyendo, de tal forma que cuando ya el tiempo es bastante largo, la respuesta se estabiliza hasta 0, ¿sí? Conclusiones de estos, antes, donde 1 sobre alfa es la constante de tiempo, t viene siendo el periodo, y se calcula como 2pi sobre omega d, para este caso que es la respuesta de naturaleza oscilatoria. La corriente en el circuito RLC es la corriente de la inductancia, ¿sí? Es lo que más nos interesa evaluar en los circuitos RLC serie. Por lo tanto, se pueden determinar los voltajes. Conociendo ya la corriente, que es lo que vamos a calcular con esta expresión,
puedo encontrar el voltaje en la resistencia con la ley de Ohm a través de la multiplicación de la resistencia por la intensidad de corriente. Y el voltaje en la inductancia como la ecuación que me permite calcularla a través de la ley de Faraday, que es la inductancia por la derivada de corriente con respecto al tiempo. Entonces, una vez que ya tenga yo determinada la corriente, pues puedo encontrar voltajes en los demás elementos, energías o potencias. Vamos entonces ahora sí con las conclusiones. 1. El comportamiento de una red de este tipo se basa en la idea de amortiguamiento, el cual es la pérdida gradual de la energía almacenada inicialmente, como lo evidencia el continuo decrecimiento de la amplitud de la respuesta. El efecto del amortiguamiento se debe a la presencia de la resistencia. El factor de amortiguamiento alfa determina la velocidad con la cual se amortigua la respuesta. Entonces, si el amortiguamiento es la pérdida de energía y la resistencia es quien disipa la energía, este es entonces el factor que va a determinar el factor de amortiguamiento alfa, ya que alfa viene siendo igual a, no me lo tenemos definido, alfa viene siendo, aquí está, alfa viene siendo igual a la resistencia sobre 2 veces la inductancia. Entonces, el factor de amortiguamiento está directamente relacionado con el valor de resistencia. Entonces, a mayor resistencia voy a tener mayor factor de amortiguamiento, quiere decir entonces que el circuito va a disipar la energía más lentamente, que es lo que pasa en el caso 1, en donde tengo una respuesta subamortiguada. Conforme la resistencia va disminuyendo, entonces la respuesta en tiempo va acortándose, se acorta la respuesta en el tiempo. Y si la resistencia tiende a ser menor todavía, la respuesta tiende a ser oscilatoria. Entonces aquí se dice, si la resistencia es igual a 0, entonces alfa es igual a 0. Y si tiene un circuito LC, nada más, con 1 sobre raíz cuadrada de LC como frecuencia natural no amortiguada. Entonces esta condición es importante porque si no hay amortiguamiento, entonces la respuesta es no amortiguada. Dado que alfa es menor o igual a omega 0, en este caso, la respuesta no solo es amortiguada, sino también oscilatoria. Se dice que el circuito es sin pérdidas, porque el elemento disipador o amortiguador R está ausente. Entonces, si no tengo resistencia, no hay quien disipe la energía, no hay quien amortigue la pérdida de la energía. Ajustando el valor de R, la respuesta puede volverse no amortiguada, sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando resolvamos ejercicios en donde podamos ir variando el valor de resistencia. Vamos a ver que la respuesta va a cambiar de acuerdo al valor de resistencia que vayamos nosotros poniendo. 2. La respuesta oscilatoria es posible debido a la presencia de los dos tipos de elementos de almacenamiento. La disposición tanto de la inductancia como de la capacidad permite que el flujo de energía vaya y venga entre los dos. La oscilación amortiguada exhibida por la respuesta subamortiguada se conoce como resonancia. Este concepto de resonancia es bien importante porque es el principio de funcionamiento de algunos elementos importantes dentro de la teoría electromagnética, sobre todo de Tesla. ¿Han oído hablar de la bobina de Tesla? Sí, mis. ¿Qué efecto presenta? ¿Qué efecto físico es más característico de este dispositivo? El que puede producir, ¿cómo se podría decir? Rayos de energía. Puede producir la energía eléctrica, sí, y puede transmitirla a ciertas distancias sin alambre. De hecho, hay experimentos muy significativos en donde al acercar una lámpara a la bobina cuando está funcionando, la lámpara se enciende sin conectarla con cables. Lo más característico de la bobina de Tesla son las descargas eléctricas que emergen de la corona.
ahí se genera un campo eléctrico mucho, muy intenso que permite la transmisión de la energía eléctrica a distancia. Y se genera con un circuito oscilatorio compuesto por una conexión de capacitores y una bobina primaria que está en la base de la bobina secundaria y que es de menor número de vueltas. Entonces ahí, con la presencia del capacitor y la bobina primaria, se genera un circuito oscilante LC. Mientras el circuito tenga una oscilación muy significativa, está liberando grandes cantidades de energía eléctrica. Desafortunadamente, la semana pasada sucedió algo que tiene que ver con la resonancia. ¿Se enteraron de lo que pasó con el metro en la Ciudad de México? Sí, ¿Qué de fue que lo ya hay que pasó? 23 mil. 26 Se cayó. fallecidos, se cayó. Lo que pasó ahí con la trave, que era una trave bastante robusta, fue que con las vibraciones permanentes del metro, los materiales fueron dañándose. Y llegó un momento en que la oscilación fue con una resonancia tal que se autodestruyó la viga que transportaba al metro, desafortunadamente. Entonces, en el diseño de estructuras de concreto, de acero, es bien importante tomar en cuenta esta situación. Probablemente han oído escuchar o han visto alguna fotografía de un puente en Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco. Un puente metálico que cuando empezó a vibrar, llegó hasta la resonancia y se autodestruyó. Entonces, este concepto de resonancia es aplicable tanto para eléctrica como para electrónica. En electrónica se utilizan muchos circuitos osciladores y tanto en mecánica como en resistencia de materiales. Entonces, este efecto de resonancia es interesante porque puede llevar al circuito a autodestruirse, al sistema también a autodestruirse, o puede aplicarse para aprovechar el efecto de la gran cantidad de energía, en este caso eléctrica, liberada por la bobina de Tesla debido a la resonancia de sus dos elementos, son inductancia y capacitancia. Se deriva de los elementos de almacenamiento, inductancia y capacitancia, para transferir energía de un lado a otro entre ellos. Entonces, si no tengo resistencia, voy a tener que no hay forma de disipar la energía. Entonces, como ambos elementos, capacitor y bobina, son elementos almacenadores de energía, la energía va a estar fluyendo de la inductancia, que la tiene guardada en forma de campo magnético, hacia la capacitancia, que la tiene guardada en forma de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, esto nos genera la oscilación y en dado momento llegamos a la cuestión de la resonancia. Hay un intercambio supuestamente infinito entre inductancia y capacitancia. Y el circuito no se estabiliza, nunca se estabiliza, siempre va a estar oscilando, siempre, porque no tengo resistencia. 3. Es importante observar las gráficas de la respuesta de cada caso y comparar los tiempos de respuesta. Entonces, aquí tenemos que en el caso del parámetro importante que nos va a definir la oscilación, es la razón de amortiguamiento, Z. Z es igual a alfa sobre omega 0. Es un indicador de qué tan estable es el circuito de segundo orden. Proporciona también una idea del grado de oscilación de la respuesta. Entonces, en sistemas de control, cuando ustedes lleguen a cursar materia de control, en sistemas de control es bien importante ver cómo se comporta la razón de amortiguamiento, porque de acuerdo al valor que voy a tener para la razón de amortiguamiento, mi sistema va a ser más estable o va a ser menos inestable. Entonces, en control lo que se quiere es generar sistemas en los cuales pueda yo controlar una máquina, un dispositivo, un proceso de manera muy eficiente. Entonces, si mi sistema no es muy estable, necesito hacer los ajustes necesarios en el diseño y en los elementos que voy a emplear para que el sistema se estabilice lo más pronto posible. Caso sobreamortiguado, que es el caso número 1 que tenemos nosotros, en donde aquí la razón de amortiguamiento es mayor a 1. Para nuestro caso, alfa es mayor que omega 0. Y tenemos raíces reales diferentes. Aquí entonces tenemos en la gráfica
diferentes respuestas para diferentes valores de la razón de amortiguamiento. Aquí entonces tengo, por ejemplo, en esta gráfica roja, tengo que la razón de amortiguamiento es de 0.4 y empieza entonces a oscilar y se estabiliza en cierto tiempo. Para 0.4. Para 0.2 tengo que oscila más alto que el primer valor, vuelve a oscilar y se estabiliza en un tiempo más largo. Aquí tengo amplitudes más amplias que la de la color rojo. Cuando tengo el factor de amortiguamiento 0.7, es esta línea azul claro. Entonces, aquí ustedes ven que la amplitud de la oscilación ya es menos y la estabilización pues es más rápida. Cuando tengo el factor de amortiguamiento 0.8, que es esta línea guinda, entonces voy a tener que casi no oscila y se estabiliza casi instantáneamente. Y aquí tengo el extremo, el factor de amortiguamiento igual a 0, que como comentábamos hace un rato es cuando la resistencia es 0. Aquí tengo entonces una gráfica con un color azul marino, en donde tengo oscilaciones con amplitudes amplias, grandes, ¿sí? Y tengo entonces que la respuesta, pues aquí no se ve que se pueda estabilizar en un tiempo corto, se ve que sigue oscilando. Entonces, conforme la razón de amortiguamiento se va acercando a 0, entonces voy a tener más oscilación en el circuito. ¿Qué sería entonces aquí? Lo ideal para razón de amortiguamiento mayor a 1, lo más ideal sería esta parte, ¿no? Donde tengo la parte sobreamortiguada. Entonces aquí tengo una respuesta que tarda bastante y se estabiliza casi inmediatamente. El caso críticamente amortiguado para la razón de amortiguamiento igual a 1, en donde alfa es igual a 0, aquí tengo raíces reales iguales, donde alfa igual a 0, entonces aquí tengo que el factor de amortiguamiento es 1, es el críticamente amortiguado, entonces aquí tengo un crecimiento estable y la respuesta se estabiliza casi inmediatamente. Caso subamortiguado, en donde la razón de amortiguamiento tiene un valor de 0 a 1, y aquí tengo raíces complejas conjugadas, en donde alfa es mayor a omega 0. Entonces son todos estos casos oscilatorios, en donde el factor de amortiguamiento va desde 0 hasta 1. Si el factor de amortiguamiento es 0, entonces la resistencia es 0. Y se trata de un circuito oscilatorio porque no hay amortiguamiento. ¿Qué es lo que veíamos con la gráfica en azul marino? Entonces, cuando tengo que alfa es menor a omega 0, el sistema es oscilatorio. Mientras más se acerca a 1, el sistema va entonces a estabilizarse de manera más rápida. Entonces, es importante que podamos nosotros identificar cuál va a ser el comportamiento de mi circuito. Si va a ser amortiguado, va a ser sobreamortiguado, va a ser críticamente amortiguado o subamortiguado. Esto me va a decir entonces a mí qué tan estable es mi circuito, qué tan estable va a ser la respuesta. Bien, hasta aquí preguntas sobre esto del amortiguamiento, sobre la respuesta del circuito, dudas. De las ecuaciones. Dudas sobre las gráficas, dudas sobre los conceptos. Entonces, este tema es un poco más laborioso que el tema 4, en donde teníamos circuitos de primer orden, donde también trabajamos en la ecuación de primer orden. Entonces, este tema es también un poco más laborioso que el anterior. Vamos entonces a ¿sí me siguen escuchando? Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto.
Bueno, entonces vamos con un ejercicio para aplicar todas estas ecuaciones que hemos estado mencionando. Aquí dice el ejercicio. Halle la corriente instantánea para tiempo mayor a 0 en el circuito de la figura. Entonces aquí tengo que el circuito está conformado por una fuente de voltaje independiente de 30 volts, una resistencia de 10 ohms, 60 ohms, 40 ohms, y acá tengo a los dos elementos almacenadores de energía. El capacitor de 1 miliofaradio y la bobina de 2.5 henrios. Entonces, la corriente que nos interesa siempre es la corriente que pasa a través de la inductancia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos la presencia de un interruptor, sabemos que tengo que hacer análisis de circuito para dos fases. De hecho, este es un circuito en donde tengo que analizarlo en dos fases. La primera fase es cuando el interruptor está cerrado. Entonces, aquí tengo que el primer análisis va a ser para un tiempo menor a 0. Se entiende entonces que el interruptor está cerrado, como aparece aquí en el circuito que tengo dibujado en segundo término. ¿Qué comportamiento voy a tener aquí? Está trabajando la fuente de voltaje con la resistencia de 10 y de este lado tengo un comportamiento para el capacitor en circuito abierto y para la bobina en cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que la corriente, ¿cuánto va a valer en esta parte del circuito? Así como tengo el circuito conectado, así como está funcionando. ¿Cuánto va a valer entonces esta corriente inicial en tiempo 0 menos? Si esta parte del circuito está abierta. ¿Cuánto va a valer esta corriente? ¿Cuánto vale la corriente en un circuito abierto? 0. 0. Entonces, en la teoría vimos que necesitamos conocer dos condiciones iniciales. Ya determinamos una, que es la corriente. La otra condición inicial viene siendo el voltaje en el capacitor. Entonces, el voltaje en tiempo 0 menos va a ser el voltaje que tengo en extremos del capacitor. ¿Cómo lo voy a determinar? Tengo acá cerrado el interruptor. Aquí no hay corriente, por lo tanto, esta resistencia no tiene caída de voltaje. Entonces, el voltaje en estos puntos, en estos extremos abiertos, va a ser el de la resistencia de 40. Tengo un circuito entonces serie con dos resistencias y una fuente. Puedo aplicar el divisor de voltaje y tengo que sería el voltaje total, que son los 30 volts, por el valor de la resistencia donde quiero encontrar el voltaje, que es la de 40, sobre la suma de ambas, que serían 10 más 40, serían aquí 50 ohms. Haciendo la operación, entonces aquí voy a tener que el voltaje en extremos del capacitor es de 24 volts. Entonces, de los 30 volts de la fuente, quedan plasmados aquí 24 volts. Entonces, aquí ya tengo mis dos condiciones iniciales. Lo que tengo que hacer entonces es encontrar ahora, más bien, es iniciar el análisis ahora para la segunda fase, que sería para tiempo mayor a 0. Y en tiempo mayor a 0, entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando en tiempo mayor a 0. ¿Cómo va a funcionar entonces el circuito para tiempo mayor a 0? ¿Qué parte del circuito va a funcionar en tiempo mayor a 0? Si el interruptor se abre, entonces voy a tener a la resistencia de 60 ohms, el capacitor, la bobina y la otra resistencia, que es la de 40. Entonces aquí llego a mi modelo básico de circuito de segundo orden, conformado por resistencia, capacitor y bobina, todos conectados en serie. Más adelante vamos a ver los circuitos paralelos. Aquí entonces estamos empezando con los circuitos más sencillos, que es el circuito serie. Entonces, para tiempo mayor a 0, se entiende que el interruptor ya se abrió y voy a tener entonces aquí que la corriente en la inductancia para tiempo 0 menos
va a ser exactamente igual a la corriente en la inductancia para el tiempo 0 más, y según determinamos, esto va a ser igual a 0. Recuerden ustedes que la corriente en la inductancia no cambia momentáneamente. De hecho, la inductancia es la oposición a los cambios de corriente. Entonces, por eso puedo afirmar esta situación. La otra condición inicial es la del voltaje. Voltaje en tiempo 0 menos va a ser igual al voltaje en tiempo 0 más. Y esto nos dio como resultado hace un rato de 24 volts. Entonces, en el capacitor tampoco el voltaje cambia abruptamente. De hecho, la capacitancia es la oposición a las variaciones de voltaje. Entonces, voy a partir de estas dos condiciones iniciales. Entonces, a pesar de que no tengo fuente en el circuito, con estas condiciones iniciales puedo analizar qué es lo que está pasando. Ahora, de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo a la teoría que acabamos de ver, yo necesito averiguar qué tipo de raíces tengo en el circuito. Y para eso tengo que calcular los valores de alfa y de omega 0. Entonces, alfa está determinada por el cociente de la resistencia sobre 2 veces la inductancia. Y omega 0, que viene siendo la frecuencia resonante, es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de inductancia por capacitancia. Alfa es el factor de amortiguamiento, en donde está presente la resistencia. Vamos a ver entonces cuánto sería. Para nuestro caso, alfa es igual a R, es la resistencia total que están en serie, entonces R sería en este caso 100, porque son 40 más 60, serían 100, sobre 2 veces la inductancia, que es 2.5. Aquí entonces, alfa, el factor de amortiguamiento, nos va a dar igual a 20. Vamos con el otro término, que viene siendo 1, que viene siendo omega 0, la frecuencia resonante, 1 sobre la raíz cuadrada de L. L es de 2.5 y C es de 1 milifaradio, que sería 1 por 10 a la menos 3 faradios. Entonces, vamos a ver, esto nos va a dar como resultado 20 también. Entonces, si alfa, factor de amortiguamiento, y omega 0, frecuencia de resonancia, son iguales, ¿en qué caso estamos? Según la teoría, vamos a estar en el caso 1. El caso 1, en donde tengo que las raíces van a ser reales diferentes. Mis raíces son reales diferentes. S1 va a ser diferente a S2 y ambas son reales. Entonces, aquí el tipo de solución que tengo para el caso 1, que viene siendo la siguiente. Sería corriente instantánea igual a la constante primera A1 por E a la S1 por T más A2 por E a la S2 por T. Y en este caso, la clasificación que le damos es que la respuesta corresponde a un sobreamortiguado. Entonces aquí la respuesta es una respuesta sobreamortiguada. Por el hecho de que tengamos que factor de amortiguamiento y frecuencia resonante iguales, raíces reales diferentes. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer siempre, calcular alfa y omega 0 para saber en qué caso estamos. Y con eso, pues, identificar entonces aquí cuál va a ser la forma que va a tener mi respuesta. ¿Hasta aquí preguntas sobre esta parte del análisis que llevamos hecho? ¿Hasta aquí dudas? Bueno, entonces recuerden que... Perfecto. Entonces recuerden que estamos partiendo con la presencia de las condiciones iniciales. Bueno, ya identifiqué el caso, ya identifiqué la solución, entonces ahora voy a trabajar para
definir completamente la solución. Tengo que averiguar cuánto valen las constantes A1 y A2. Perdón, aquí hay una situación, aquí tengo que hacer una corrección. De hecho, no es el caso 1, viene siendo el caso 2. Y la forma de la solución no es esta. Déjenme hacer la corrección, por aquí me equivoqué. Es el caso 2 porque tengo raíces reales iguales, alfa y omega 0 son iguales. Entonces, en realidad, lo que vamos a tener va a ser que, ahora sí, las raíces son iguales, son reales iguales, S1 es igual a S2, y la forma que va a tener la solución de el circuito es la siguiente. Es A2 más A1 por tiempo, ambas multiplicadas por el exponencial de menos alfa por t. Entonces, obviamente tampoco se trata de un circuito, de una respuesta sobreamortiguada. A la menos 20t. No sé, en este caso, cuánto vale la derivada de corriente en tiempo cero. Entonces, lo que voy a hacer es calcularla usando la ecuación que se obtiene de la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, por el momento dejo aquí la derivada en esta malla. Ahorita no la voy a utilizar. Y me voy a encontrar el valor de la primera derivada de la corriente en tiempo cero con la ecuación que habíamos visto en el tema de cálculo de condiciones iniciales y finales en condiciones iniciales del circuito. Entonces me queda que es menos 1 sobre la inductancia que multiplica a la resistencia por la corriente más el voltaje en capacitor inicial. La derivada de la corriente con respecto a tiempo cero va a ser igual a menos 1 sobre 2.5, que es el valor de la inductancia. Va a multiplicar entonces a la resistencia por la corriente inicial, que es 0, este término es 0, y aquí me queda entonces que tengo que sustituir el valor del voltaje inicial, que lo calculamos acá, fue de 24 volts. Haciendo las operaciones me queda que es menos 9.6. Si es variación de corriente con respecto a tiempo, es menos 9.6 amperes sobre segundo. Aquí ya tengo entonces el valor de la derivada de la corriente en tiempo cero. Entonces ahora sí, retomo el resultado que tengo de la derivada y evalúo. Entonces, evalúo la derivada. Acá tengo la derivada, en lugar de t pongo 0 en todos los términos. Entonces es menos 20 por e a la 0, que multiplica a A2 más A1 por 0, más A1 por e a la 0, y esto lo voy a igualar a lo que acabo de calcular, a menos 9.6. Igualando y despejando, ¿qué voy a tener? Voy a tener que sería menos 20 por A2 más A1 por igual a 9.6. Este es 0, entonces me queda esta expresión así. Sustituimos que A2 es igual a 0, y nos queda que A1 va a ser igual a menos 9.6. Ya con los valores de A2 y A1, entonces ya tengo forma de encontrar la respuesta y me queda como, es A2, pero A2 es 0, entonces no la pongo, me queda A1. A1 es menos 9.6 por T, por E a la menos 20T amperes. Entonces esta es mi respuesta y es una respuesta que nosotros conocemos como respuesta natural o transitoria, porque no tengo fuentes, ¿sí? Entonces, esta es la utilidad de las condiciones iniciales y de la ecuación que obtuvimos a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff en la determinación de la derivada de la corriente con respecto a tiempo en tiempo cero. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Dudas sobre cómo solucionarlo? Sí, profe, la segunda, entonces se deriva la función. Aquí, desde el paso de derivación, sí. Sí, según nosotros habíamos visto que necesito dos condiciones iniciales. Es la corriente inicial o el voltaje inicial, o la corriente inicial y la derivada de la corriente inicial.
aquí estoy partiendo del voltaje inicial y la corriente inicial. Entonces, aquí tengo que trabajar con mi ecuación de la solución, derivándola precisamente. Entonces, aquí a la hora de hacer la derivada, debo tomar en cuenta que la función es el producto de dos funciones. Aquí aparece t y aquí también aparece t. Aplico entonces la fórmula de derivación del producto de funciones y lo que hago es derivar el primer término, que es el exponencial. La derivada del exponente es menos 20 por e a la menos 20t. Y voy a multiplicar por la primera función que no he derivado aún, que es a2 más a1 por t. Más, ahora voy a derivar la primera función, que es lo que está dentro del paréntesis. Derivada de a es a2 es 0, y aquí derivada de t es 1, y el exponencial no lo derivo, ya lo derivé hace un rato, y me queda como a1 por e a la menos 20t. Esto es la derivada de mi corriente. Para poder averiguar la segunda constante, que es a2, entonces yo necesito averiguar cuánto vale la derivada de la corriente en tiempo cero. Y esta ecuación la obtuvimos ya en análisis anteriores, en la clase anterior, y me sirve para encontrar precisamente el valor de la derivada de corriente. Y es igual a 1 sobre la inductancia, que multiplica la resistencia por la corriente inicial, más el voltaje inicial en capacitor en tiempo cero. Sustituyo los valores que ya tengo, que sería la inductancia, que es 2.5, la corriente, que es de 0, aquí la tengo, entonces la resistencia por la corriente, más el voltaje del capacitor, que es de 24. Hago las operaciones y me queda como 9.6. Entonces, esta es una ecuación previa que ya tengo, y lo que voy a hacer es que en la ecuación que obtuve de la derivada, voy a sustituir y voy a evaluar el tiempo cero. Entonces, sustituyo y voy a poner aquí, en lugar de tiempo, voy a poner 0. Acá tengo que es a2 más a1 por 0, más a1 por e a la 0. Todo esto evaluado en tiempo 0 tiene que ser igual a menos 9.6, que es lo que encontré acá arriba. A la hora de que sustituyo y evalúo, voy a tener que sería menos 20 por a2 más a1 igual a menos 9.6. De aquí despejo a1 cuando sustituyo a2. A2 es 0, entonces a1 es igual a menos 9.6. Con estos dos valores de a0, perdón, a igual a 0 y a1 igual a 9.6, entonces ya tenemos que la solución es menos 9.6t por e a la menos 20t. ¿Sí queda claro entonces cómo trabajo con la derivada y la condición inicial de la derivada? Sí, profe. Correcto. Bueno, entonces aprovechando que estamos ya aquí en móvil, que no hemos podido trabajar con la pizarra, vamos a ver el otro ejercicio. Entonces aquí es el ejercicio, dice, el circuito de la figura ha llegado al estado estable en t igual a 0 menos. Si el conmutador se mueve a la posición B en tiempo igual a 0, calcule la corriente instantánea para tiempos mayores a 0. Entonces es un ejercicio que se parece al anterior. Tengo un interruptor, una fuente independiente de voltaje y los elementos almacenadores de energía. Entonces se entiende que para tiempo menor a 0 el interruptor está en la posición A, está entonces trabajando acá la fuente de voltaje para generar la condición inicial en la bobina. Entonces, como tengo un interruptor, tengo que hacer el análisis en dos fases. La primera fase me dice para tiempo menor a 0, dice el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo en la posición A y la bobina se comporta como cortocircuito, es lo que tenemos acá para la bobina. Entonces, vamos a tener que el circuito equivalente es este, y aquí podemos calcular la corriente inicial como el voltaje, que es 50, entre la resistencia, que es 10, nos da 5 amperes. Recuerden ustedes que la condición inicial de voltaje es el del capacitor, de hecho acá se menciona. Como no tengo conectado nada al punto B, se entiende y se puede deducir que el voltaje en capacitor es 0. Entonces aquí tengo dos condiciones iniciales, la de corriente y la de voltaje. Vamos entonces con la segunda fase. Entonces ahora en la segunda fase, para tiempo mayor a 0, el interruptor se mueve hacia el punto B, aquí está, y me queda entonces el circuito RLC básico. Resistencia de 5 ohms, inductancia de 1 Henry y capacitor de 1 noveno de faradio. ¿Qué es lo que hago primero? Encuentro alfa y omega 0. Factor de amortiguamiento igual a la resistencia sobre 2 de inductancia. La resistencia es de 5 ohms, la inductancia es de 1 y me da que es igual a 2.5. En el ejercicio anterior
En el ejercicio anterior no vimos cómo nos quedó el factor, aquí está, el factor de amortiguamiento. Nos quedó en 1, es un valor ideal. Aquí la respuesta se va a estabilizar rápidamente. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la simulación y veamos en la gráfica cómo se comporta. Para este caso, entonces tengo que alfa es 2.5 y omega 0 es de 3. Entonces aquí tengo que alfa es menor a omega 0. El factor de amortiguamiento es menor a la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, el factor de amortiguamiento va a ser igual a alfa sobre omega 0 es igual a 0.83. Aquí ya se alejó del 1, que es el valor ideal. Entonces aquí tenemos que es el caso 3, que es el subamortiguado. Y recordando el comportamiento de la gráfica, vemos que es una respuesta oscilatoria. La respuesta entonces tiene la forma E a la menos alfa t por A1 coseno de omega d por t más A2 por el seno de omega d por t. Cuando están presentes la función seno y coseno, ya yo sé que la respuesta va a ser oscilatoria. Cálculo omega d que viene siendo un factor importante dentro del comportamiento del circuito. Y que lo denominamos como velocidad de respuesta. Entonces aquí, al hacer la sustitución A, aquí lo estoy manejando con valor absoluto para poder sacar la raíz, ¿sí? Recuerden ustedes que si alfa es menor a omega 0, aquí me va a dar un número negativo y por lo tanto una raíz imaginaria. Entonces omega d me da 1.658. Entonces hago aquí mi solución, que es E a la menos 2.5t, que es el valor de alfa, por A1 coseno de 1.658, que es el valor de omega d, más A2 seno de 1.658t. Aquí está entonces mi respuesta. Hallando A1 y A2 partiendo de las condiciones iniciales, evaluando la función de la corriente en tiempo cero, pues esta ecuación la voy a evaluar en tiempo cero y en donde aparece t sustituyo 0. Entonces, corriente en tiempo cero igual a E a la 0, que multiplica A1 por el coseno de 0 más A2 por el seno de 0, y esto va a ser igual a 5 amperes, que es lo que obtuvimos acá en la determinación de la condición inicial. Este término es 1, coseno de 0 es 1, este es 0, entonces nos queda únicamente que A1 va a ser igual a 5. Entonces, ahí tengo ya la determinación de la primera condición inicial con el valor de la corriente inicial que encontramos hace un rato. Igual que en el ejercicio anterior, ahora voy a derivar la expresión de la corriente para posteriormente encontrar el valor de la derivada. Entonces, tengo ahora igual, son dos funciones que se multiplican, una exponencial y dentro del paréntesis funciones trigonométricas. Entonces, voy a derivar la primera función, que es la exponencial. Me queda como menos 2.5 por E a la menos 2.5 de t. Por el término dentro del paréntesis, que me queda exactamente igual a 1 por seno de 1.658t más A2 por el seno de 1.658t. Ahora voy a sumar la derivada del término que tengo dentro del paréntesis y el exponencial lo dejo tal cual está. Entonces me queda aquí, al hacer la derivada del coseno, me queda que es menos el seno. Menos el seno por la función, por el argumento de la función, que es menos 1.658 a 1 seno de 1.658t. Más la derivada del seno es el coseno positivo. El coseno positivo. Entonces nos queda igual. Aquí multiplicamos por el argumento de la función 1.658 por A2 por el coseno de 1.658t. Entonces aquí tengo la derivada. Ahora, hallando la derivada de la corriente a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff, voy a tener que, en el circuito aquí voy a tener, ley de voltajes de Kirchhoff me dice que es voltaje de inductancia más voltaje en capacitancia más voltaje en resistencia igual a 0. Entonces, la que nos interesa es encontrar el voltaje en la inductancia, despejo y me queda como menos voltaje en capacitancia y menos voltaje en resistencia. Y de aquí tengo que el voltaje de la inductancia es igual a la inductancia por la derivada de corriente con respecto a t. Seleccioné voltaje en inductancia porque en su ecuación aparece la derivada de la corriente.
que es a partir de la ley de Faraday. Entonces, me interesa esto porque eso es lo que voy a utilizar para acá, para evaluar mi derivada. Entonces, aquí lo que hago es despejarla, y de hecho es la ecuación que tengo desde hace un rato, en donde va a ser derivada de corriente con respecto al tiempo igual a menos 1 sobre la inductancia, que multiplica el voltaje de capacitor más voltaje en resistencia. Sustituye el valor de inductancia, el valor del voltaje en capacitor, que como habíamos dicho antes, es de 0, sustituyo 0, más 5 por la corriente. 5, que es el valor de la resistencia, por la corriente inicial, que es 5, y nos queda como menos 25 amperes sobre segundo. Entonces, este es el valor de la derivada de la corriente en tiempo 0. Con este nuevo valor, entonces ya tengo posibilidad de encontrar la solución de mi ecuación a partir del valor de A2. Entonces, de la derivada que ya obtuve, que es esta que tengo acá arriba, y donde voy a sustituir los valores del tiempo como 0, me queda como menos 2.5 por e a la 0 por A1 coseno de 0 más A2 seno de 0 más e a la 0 menos 1.658 A1 seno de 0 más 1.658 A2 coseno de 0 igual a menos 25, que es lo que acabamos de determinar acá. Este término es a este lo voy a igualar. Hago operaciones, esto es 1, esto es 1 también, esto es 0, esto es 0 y esto es 1. Y me queda como 2.5 A1 más 1.658 A2. Y esto igual a menos 2.5. Sustituimos el valor que ya encontramos para A1 como 5 y despejamos A2 y nos queda como menos 7.583. Hablando ya la respuesta completa, nos queda que la corriente instantánea es igual a E a la menos 2.5T, que multiplica A1, pero A1 es 5, coseno de 1.658T, menos A2, que es 7.539, seno de 1.658T amperes. Entonces aquí mi constante de tiempo la calculo como 1 sobre alfa, 1 sobre 2.5 es 0.4 segundos. El tiempo de estabilización aproximado es 5 veces la constante de tiempo, y esto es igual a 2 segundos. ¿Sí? Entonces, echen un vistazo a los ejercicios, están resueltos en módulo, por si todavía queda alguna duda. Por el momento, ¿tienen alguna duda hasta aquí sobre estos dos ejercicios? ¿Dudas entonces? No, Miss. Bueno, entonces vamos a dejar aquí el día de hoy la clase. Continuamos el miércoles. Entonces, espero por favor de poner su nombre en el chat y se retiran. Nos vemos hasta el miércoles. Entonces, registren su nombre en el chat y nos vemos el miércoles. Hasta luego, Miss. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, feliz día, Miss. Gracias.